¿Estás buscando la mejor fuente de alimentación para tu equipo Smart Form Factor o una SFX que libere todo el poder de tu PC de alto rendimiento? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Cooler Master que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy tenemos la Cooler Master VSFX Platinum 1100 vatios, la fuente que, bajo nuestro punto de vista, llega para arrasar en el mercado de SFX, estando disponible en hasta 1300 vatios, con la mayor potencia disponible en el menor espacio posible, siendo así, sin lugar a dudas, una de las más recomendadas, si no la que más, para montar nuestro equipo de alto rendimiento en un formato ITX o al menos en un formato compacto. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Tenemos una fuente que, como hemos dicho, cuenta con unas dimensiones que la catalogan en el formato SFX, teniendo unas dimensiones de 100 por 125 por 63,5 milímetros y certificación 80 Plus Platino, lo cual nos garantiza una eficiencia mínima del 92% en cargas normales. En lo referente a las protecciones encontramos todas las medidas de protección estandarizadas en una fuente de alimentación de gama alta como el VP, OVP, OVP, SCP, OCP, UVP, OTP y protección contra sobretensiones e irrupciones. Además, esta fuente de alimentación la tenemos disponible tanto en 1100 vatios como en 1300, siendo el modelo de 1100 vatios el analizado, lo cual hace que sea la fuente que desarrolla más potencia, más wattaje dentro de un formato SFX. Sin olvidar que además incluye o cumple con el estándar de ATX 3.0, lo cual quiere decir que va a poder soportar picos de hasta 2200 vatios y vamos a poder alimentar sin ningún tipo de problema nuestras gráficas de última generación. Para conseguir todo esto, Cooler Master ha tenido que echar mano de los mejores componentes del mercado, como los condensadores 100% japoneses y los procesos de miniaturización e industrialización o fabricación más avanzados del mercado, consiguiendo que no solo quepa, entre comillas, todo lo que necesitamos para desarrollar tal potencia en un formato tan pequeño, sino que además cuente con un sistema de refrigeración capaz de mantenerla perfectamente controlada y que funcione, por tanto, en las peores condiciones sin ningún tipo de problema. Además, se implementa un ventilador con rodamiento de fluido dinámico de 92 milímetros que será el encargado de refrigerar de forma activa todo el conjunto, manteniendo un funcionamiento totalmente estable incluso en cargas altas de demanda de energía. Pasamos a ver el cableado, donde encontramos, como es obvio, un cableado plano rematado en goma para poder adaptarse a los montajes de los chasis más angostos, ya que obviamente es el target de una fuente SFX, contando con unos conectores de muy buena calidad, una longitud estandarizada dentro del formato SFX y queremos pararnos a hacer especial mención en el cable 12 VHPWR, que es de 600 vatios. Y es que Cooler Master ha tenido muy en cuenta los problemas que tuvo este tipo de conector en sus inicios, los famosos que se derretían o que incluso ardían, y ha reforzado con un refuerzo muy fuerte en el cable, en el conector que va a la fuente de alimentación, para evitar que posibles torsiones al gestionar el cableado en nuestros chasis angostos puedan producir cualquier tipo de problema, y además lo ha dotado de un conector de 90 grados en la zona que iría a la gráfica, facilitando así una mejor conexión, evitando que seamos nosotros manualmente los que tengamos que doblar el cable y evitando así posibles problemas por sobrecalentamiento y por mala conexión al doblar nosotros manualmente este cable, evitando así posibles problemas de ignición, de que se derrita el cable o incluso que acabe ardiendo nuestro equipo. Por último, y como no cabía esperar menos, estamos ante una fuente totalmente modular, por lo que vamos a poder escoger qué cableado vamos a instalar en nuestro equipo, evitando un sobrante en nuestros chasis, algo imprescindible en un equipo compacto, que es básicamente a donde va destinado una SFX, y contando con suficiente cableado para montar un equipo de alta gama. Como siempre, os dejamos una pequeña imagen donde se muestra los conectores disponibles con la fuente de alimentación, y además queremos matizar que viene un adaptador para instalar una caja ATX, aunque salvo que esta sea
relativamente compacta, podremos tener problemas con la longitud del cableado, ya que es una fuente destinada a equipos compactos, como todas las SFX. Dicho todo esto, procedemos a montarlo con una 2080 Super, un 7700X y la sometemos al test de estrés de ID64 con los siguientes resultados. Y una vez la hemos puesto a prueba y hemos visto sus especificaciones y sus características más llamativas, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante una fuente simplemente premium, que además de contar con los mejores materiales, el mejor proceso de fabricación y miniaturización, es capaz de desarrollar la mayor potencia posible en el mercado de las SFX, tanto en su versión de 1100 como 1300, y por lo tanto consideramos que no tiene igual, no tiene rival ahora mismo en el mercado capaz de ofrecer este bataje en ese formato tan compacto, consiguiendo mantener la fuente totalmente refrigerada para un suministro de energía perfectamente estable, con una generación de ruido mínima y una estética y materiales simplemente sobresalientes. A esto hemos de sumarle el diseño completamente modular, un cableado de gran calidad y los detalles que hemos mencionado en el cableado específico para la fuente de alimentación NVIDIA. Una fuente de alimentación a la que no solo no le encontramos ningún problema, sino que la recomendamos encarecidamente si vamos a montar un equipo de alta gama en un chasis compacto, ya que es, bajo nuestro punto de vista, la mejor que puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Y por todo ello, a pesar de que no es una fuente barata, obviamente, consideramos que su precio está justificado dada la potencia que puede generar en este formato y los componentes y procesos de fabricación de primerísima calidad. Le otorgamos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio de Gameit a esta Cooler Master VSFX 1100 vatios. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.